Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos contentos de poder estar de nuevo con vosotros después del fin de semana pasado que estuvimos en la convención de la UEB, y espero que las palabras que aparecen en el editorial del boletín en esta mañana pues puedan ser también de edificación, de desafío para cada uno de vosotros. Esta lectura que ha compartido Yolanda con nosotros, la verdad es que no es una de esas lecturas que te gusta encontrarte con ellas cuando estás en tu tiempo devocional, o mucho menos cuando la sugieres para leerla antes del mensaje. Creo que es manifiestamente clara en qué dirección va. Hoy vais a tener paciencia con nosotros porque vamos a estar intentando de coordinarnos, el equipo de proyección y yo desde aquí, a ver si podemos seguirnos. Y hay una imagen que me gustaría que pudierais visualizar. He titulado no a esta reflexión, sino a la primera diapositiva, Tertulias que matan. Y me gustaría que le echarais un vistazo a esa imagen, ¿vale? Que pudierais ver el entorno, que pudierais ver las personas, lo que están haciendo, lo que tienen en las manos, le tienen prestada su atención, y que intentéis retenerla, ¿vale? Hasta el final. Cuando estuve estudiando en el año 2011 y 2012 mi trabajo de fin de grado en el seminario, algunos de vosotros sabéis que el tema, porque lo he compartido y he dado algún taller también, el tema fue por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia. Siempre que, desde ese momento, en aquel instante o en aquel año y medio que estuve haciendo el trabajo, o después, cuando me han invitado a compartirlo en algún sitio, yo siempre he querido saber primero la opinión de las personas que estaban escuchando. Y la siguiente diapositiva muestra un gráfico de cuáles son los motivos que pues se suelen esgrimir cuando pensamos en este tema. ¿Por qué alguien que ha estado desde pequeño en la iglesia decide en un momento de su vida no seguir en la iglesia y abandonarla? Y a modo de resumen, en el estudio aparece que de todas esas respuestas de cuál es el sentir general, un 40% aproximadamente pues son respuestas que tienen que ver con el día a día, con la vida propia, los cambios que se producen en la juventud, irse fuera, estudiar en otra ciudad, empezar a trabajar fuera del ambiente en el que ha crecido, o incluso salir fuera de casa. Ese paso de la adolescencia a la juventud, donde uno ya toma las decisiones por sí mismo y acaba pues tomando la decisión pues, de no continuar en la fraternidad de la Iglesia. Un 31%, que es la parte que está en naranja, son cuestiones relacionadas con la propia Iglesia, cosas que pasan en la propia Iglesia que al final te acaban afectando y acabas decidiendo dejarla. Y esas pues son muy variadas, pero un 27% de las respuestas apuntan a lo que yo denominé creencias religiosas, es decir, cosas que tú no estás de acuerdo por lo que la Iglesia enseña, o cosas que no te han llegado a ti de una manera personal y al final no forman parte de tu vida. Siempre hay un tanto por ciento, en el estudio que yo hice, un 2% de personas que acaban diciendo, pues yo qué sé, porque eso pasa. Lo interesante de ese pensamiento es cuando lo confronté, lo comparé con un estudio serio que se hizo alrededor del año 2010 en Estados Unidos, y que va a pasar la diapositiva, pero prácticamente va a quedar clavado los tantos por ciento. No es un 40, un 47% lo que el estudio realizado a 1.000 chavales que abandonaron en algún momento su iglesia, 47% acabó diciendo que era por cuestiones relacionadas por su vida, no un 30, sino un 28 relacionadas con la iglesia, con problemas pastorales o cualquier otro índole interna de la iglesia, y un 25% por creencias religiosas, éticas o políticas. Algunas veces se mezclan las cosas, ¿no? Y
Cuando veía eso y analizaba eso, pues llegaba a la conclusión de cuán importante es que como iglesia estemos centrándonos en implantar programas serios de estudio bíblico y discipulado, o el por qué llevamos un año hablando, lo que nos queda de año, hablando acerca de la importancia de vivir como pueblo de Dios, la importancia de que seamos realmente lo que Dios pensó que fuéramos. Y en este tema es importante recalcar que muchas veces ese porcentaje de temas relacionados con la Iglesia tiene que ver con problemas de relaciones. Al fin y al cabo, María José nos estaba recordando que tú y yo somos imperfectos, ¿verdad? Y que ninguna institución humana, ni siquiera la Iglesia, intentando depender del Espíritu Santo y de Dios, acaba siendo perfecta. Si buscas una iglesia perfecta, vas a tener que esperar a que te mueras. Y si estás dentro del pueblo de Dios, vayas a los cielos y allí seremos perfectos. Pero mientras tanto, la palabra de Dios, incluso Dios mismo es muy realista acerca de nuestra realidad. Estamos creciendo constantemente. Estamos aprendiendo y nadie de los que tienes a tu lado, enfrente tuyo o detrás, está al mismo nivel que tú. Unos habrán crecido más, otros habremos crecido menos. Fijaos, en el estudio y después en el libro dejé reflejada una reflexión que creo que es interesante sacar en este momento. Muchos jóvenes, al menos en Estados Unidos, abandonan la iglesia allí donde las personas son más críticas, más indiferentes, menos acogedoras, que se preocupan menos las unas por las otras y que no son auténticas ni inspiradoras. Los que permanecen, al contrario, lo hacen porque su opinión es radicalmente opuesta a esa. Es decir, tu percepción de quién tienes a tu alrededor va a determinar que sigas en ese lugar o no. Pero es que la realidad de cómo sean esas personas o no va a determinar que haya personas que tengan ese pensamiento y que acaben realizando esa salida. En España, los problemas en la Iglesia, según las estadísticas, son la causa número 1 que impiden el crecimiento espiritual, no solamente de los jóvenes, sino también del resto de las personas. Entonces tenemos en nuestras manos un tema serio, tema del que merece la pena hablar y que perdamos el tiempo. El reloj no está puesto en hora, así que tenemos una hora más, ¿verdad?, para estar aquí. Mirad, hermanos, los temas que estamos viendo este mes y la semana pasada tuvisteis el privilegio de escuchar a Carlos Latorre hablar acerca de la queja y esta mañana decía en el discipulado, no lo habíamos planeado, hicimos el planning de las predicaciones a principio de año y el planning del discipulado en verano, pero ha coincidido que hoy la clase de discipulado era totalmente el mismo tema, prácticamente que el tema que tocaba hoy tratar. El tema de la murmuración y del juicio. Los que hayáis estado en el discipulado ya habréis podido tener una perspectiva de cómo el juicio, la murmuración, la rebeldía contra Dios acabó afectando al pueblo de Israel a la hora de enfrentar o no la posesión de la tierra prometida. Y la triste realidad que hemos visto y recordado es que el pueblo murmuró contra Dios, se rebeló contra Dios, no quiso creer a Dios y decidió creer más a sus temores y a las promesas que Dios le había hecho y al final acabó estando 40 años en el desierto. Toda esa generación incrédula que no confió en Dios acabó muriendo antes de que de mano de Josué pudieran conquistar la tierra. Eso será la próxima semana, así que si no has estado en el discipulado y quieres venir, te animo a que puedas estar la próxima semana. He puesto en esta diapositiva, en la siguiente, una frase que el psicólogo Pablo Martínez habló el año pasado en el Fórum de Apologética de GBU, ¿verdad? La palabra murmurar, dice, no es la que tenemos ahí, pero la palabra murmurar en la RAE dice hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo.
o también conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Pablo Martínez, fijaos lo que dijo, la murmuración en el original significa hablar lepra. Y tiene que ver con esa connotación de que cuando estamos murmurando, cuando estamos hablando de alguien que no está presente, cuando estamos levantando un juicio contra esa persona, lo que estamos literalmente haciendo es pronunciar palabras de muerte, palabras que matan, palabras que atentan contra la vida, contra la integridad de la otra persona. El texto que hemos leído en Santiago tiene muchísimas aplicaciones, pero evidentemente es una advertencia acerca de que como pueblo de Dios tenemos que saber dominar nuestras palabras. Me gustaría que pudiéramos orar en este momento, porque a continuación lo que me he propuesto en esta mañana es que la palabra hable más de lo que yo tenga que hablar. Así que vamos a leer un montón de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de diferentes aspectos que tienen que ver con la murmuración, con la queja, con levantar esas palabras que están matando a aquel hermano o hermana, aquella persona de la cual tenemos algo que decir. Y evaluaremos qué tenemos que hacer con eso y qué es lo que la palabra de Dios nos anima a hacer en vez de eso. Así que vamos a orar en este momento. Padre, una vez más quiero pedirte que tú me ayudes, Señor, a poder transmitir lo que has puesto en mi corazón, lo que has puesto en mi mente, Señor, y hacerlo de una manera, Señor, donde todos sigamos siendo confrontados, no conmigo, sino con tu palabra, Señor, es la que nos enseña nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero que también, Señor, nos anima a vivir de una manera que te glorifique a ti, que sea de bendición para los demás y que nos ayude a vivir como iglesia, tal y como tú esperas de nosotros. Padre, toma el control en este momento de nuestros pensamientos y también, Padre, como orábamos al principio del culto, abre nuestros corazones para que si algo hay en esta mañana que tú quieras enseñarnos de manera personal, hacer en nosotros de manera personal, que te dejemos lugar a ti, Señor, que podemos aprender y con humildad pedirte perdón a ti y a aquellos a los que hayamos podido ofender con nuestras palabras. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Fue el propio Jesús el que en este primer versículo que vamos a leer tomaba la palabra y decía, no lo que entra en la boca contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Y 7 versículos más adelante dijo, que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo primero que aprendemos de este pasaje es que hay cosas que salen de nuestra boca que realmente están saliendo de nuestro corazón. Y por eso es importante que mantengamos durante este tiempo eso presente. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Sabéis que para el pueblo judío, para los antiguos, el corazón residía toda la vida, todo el pensamiento, todos los sentimientos. Dependiendo de la época, los sentimientos bajaban a la parte de las entrañas y dependiendo de la época también para nosotros hoy en día esos sentimientos han subido arriba y el corazón para nosotros hoy es sentimiento, pero el cerebro es todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Da igual en la época en que vivamos. El problema es que hay cosas que salen de nuestro interior, de quienes realmente somos, de lo que realmente pensamos o lo que realmente sentimos. Y por eso la palabra del Señor nos llama a evaluar el interior de nuestras vidas. Eso sí que lo entendemos todos, ¿verdad? Lo que hay en nuestro interior, sea donde sea que tú lo estés pensando, sintiendo o teniendo guardado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 dijo, así que
Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que aprendemos o al menos yo aprendo de este pasaje, es que no solamente consiste, o no solamente hay cosas que están en nuestro interior, sino que nosotros tenemos la decisión de poder gestionar esos pensamientos y esos sentimientos. Hay personas que dicen, es que hablo tan claro que lo que hay dentro de mí lo saco y soy totalmente transparente. Hermanos, eso va en contra de la palabra de Dios. Eso es dejar que tu yo actúe y no dar lugar a que el Espíritu Santo actúe. El Señor nos ha dado un raciocinio, el Señor nos ha dado un filtro, cosas que algunas personas hoy en día no tienen. ¿Habéis escuchado esa expresión? Sin filtro. Se usa mucho en Internet, en Twitter, en Facebook o en YouTube, sin filtro. Y a lo mejor parece que eso es, ¡ay, qué guay! No, qué guay nada. Una persona sin filtro es una persona que no tiene empatía, una persona que no tiene inteligencia emocional. Habéis escuchado también eso, ¿verdad? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 16. La ley de Dios ya nos ponía en sobreaviso de que a nuestro prójimo hemos de tratarle de una manera o de otra. Y se nos advierte de que no levantemos falso testimonio contra nuestro prójimo. El Levítico, Dios aplica de una manera mucho más práctica qué significa no levantar falsos testimonios, entre otras cosas. Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Entendemos ese término, chismeando? ¿Y no? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. Yo, el Señor, es quien lo dice. Y yo, el Señor, es el nombre que sella esa afirmación. De alguna manera, por mí y por mi nombre, por quien yo soy y por lo que yo he hecho, tú no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque chismorrear o chismear es un atentado contra la vida de tu prójimo. El Salmo 15, versículo del 1 al 3, y estoy avanzando en la escritura, estoy yendo al Salmo, un Salmo de David, donde David reflexiona y se pregunta, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede entrar ante tu presencia? Porque allí es donde el santuario, o es lo que el santuario representaba. ¿Quién puede ponerse delante tuya? ¿Quién puede venir y estar ante ti? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Es decir, eso que tienes en tu corazón, eso que sale de tu interior, eso que puedes gestionar, eso que el Señor te manda que no hagas contra tu prójimo, eso que el Señor manda que no hagas entre el pueblo, es algo que estás haciendo delante de Dios. Dios está en todo lugar, todo sitio. Y si, hermanos, estás aquí en esta mañana como parte del pueblo de Dios, debes plantearte, igual que yo me planteo, si nuestra conducta es intachable, estamos practicando la justicia y la verdad de corazón, porque lo que va a salir del corazón, la calumnia, el mal, que acarrea desgracias a nuestro prójimo. Estamos construyendo pensamiento. De forma que cuando Salomón después reflexiona acerca del corazón de Dios, del carácter de Dios, lo que hay en el sentir de Dios, dice que hay 6 cosas que aborrece el Señor. Y aún una 7ª que aborrece mi alma. Esta mañana hablábamos de refilón en el discipulado acerca del número 7, ¿verdad? No es que haya solamente 6 o 7 cosas, está hablando de la totalidad de cosas que hacen el Señor abomine, repulse nuestra conducta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Tiene eso algo que ver con lo que hemos hablado en Santiago? Muchísimo, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con lo que Jesús habló después de lo que sale de nuestro interior? Muchísimo. Pablo, cuando está hablando a los romanos, ya en el Nuevo Testamento, acerca de cuáles son los componentes o cuáles son las cosas que caracterizan una mente depravada, una mente retorcida, una mente apartada de Dios. Entre ellas nombra en Romanos 1, 29 y 30 la envidia, las disensiones, la malicia, y dice que esas personas son chismosas, calumniadoras, inventoras de maldades y desleales. De nuevo en Romanos, apuntando al fondo de los pensamientos, al fondo del corazón y también a la conducta. Anoche hicimos un experimento en la reunión de adolescentes, y puedes pasar la diapositiva, Javi. No he puesto absolutamente nada, pero os cuento lo que hicimos anoche. ¿Habéis escuchado bueno, seguro que lo habéis hecho siempre, alguna vez, lo del teléfono que se interrumpe y al final acaba pasando un mal mensaje, ¿verdad? Pues nosotros lo hicimos con gestos. Y yo, que de adolescente y joven estuve en el grupo de mimo y mi interpretación fue intachable, ¿verdad? Me puse ahí el primero y voy a cambiar de micro, ¿vale? Ya lo podéis apagar. Me puse el primero y hice algo que es lo que ellos vieron al final. Cogí con mi mano una esponja, la metí en un cubo de agua y estuve dándole esponja y limpiando el cristal. Y después lo sacudí, cogí una paleta seca cristales, la enjuagué y con la mano izquierda, con esta no, con la derecha, me la cambié y fui pasándola por el cristal, sacudiéndola, pasándola por el cristal, sacudiéndola y ahí terminó la escena. ¿Sabéis lo que quedó al final? Al final quedó que el pastor era un grafitero que cogió un spray y que lo sacudió y que empezó a hacer un graffiti, no una vez, ¿verdad, Dani Pozo? No una vez, sino hasta 2 veces, volvió a coger, volvió a darle y el pastor estaba allí haciendo un graffiti. Y después, por si no quedaba más, cogió una brocha y le pegó unos brochazos al graffiti, incluso hacia abajo, y ahí quedó todo hecho un desastre. ¿Os suena eso? De cómo lo que yo veo, lo que yo creo interpretar de lo que estoy viendo, lo que yo pienso que ha motivado la conducta del que está haciendo lo que yo creo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Que le transmito a otro. Que el otro escucha lo que él me ha dicho y pasa por su filtro la interpretación de lo que cree que él ha visto y ha interpretado de esa situación que él creía que era así. Entonces yo lo interpreto, lo pienso, pongo, eso sí, siempre los énfasis en las cosas que más me llaman la atención. Al final lo adorno un poquito y se lo acabo contando a otra persona. Y al final, donde había una persona limpiando los cristales, aparece un gamberro haciendo un graffiti en la pared. ¿Nos ha pasado alguna vez eso? Por eso hablamos, hermanos, de que acabamos matando a las personas. Porque no siempre, y la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso, lo que vemos es la realidad de lo que realmente pasa. Qué fácil es destruir el testimonio de alguien y qué difícil, hermanos, es recuperarlo después. Porque una vez que el bulo es lanzado, una vez que el chisme es compartido, eso es una cadena imparable. Una cadena que es prácticamente imposible de después restaurar. Por eso la Biblia es tan clara y es tan estricta acerca de este tema. Fijaos
esta imagen, los peligros de la murmuración. Pues el libro de Proverbios habla mucho acerca de los peligros de la murmuración, del chisme. Dice Proverbios 16:28, que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo he subrayado, aparta a los mejores amigos. Porque la amistad muchas veces se rompe ante la deslealtad de personas que se van de la lengua. Proverbios 18:8. Y es curioso que este proverbio está clavado en el 26:22. Es el mismo. Yo estaba buscando y digo, aquí me he equivocado yo de cita. No, es que lo repite en 2 veces. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Qué bien, un bocadito, ¿eh? Esta mañana yo me he comido un donut de chocolate en el desayuno. Lo siento, Pau, no te puedo invitar. Qué bien, qué bien me ha entrado. Pero ese donut de chocolate que ha entrado tan suave penetra hasta las entrañas. Y así es el chisme. Cuando le prestas atención, qué bien que suena, ¿verdad? Nos hace hasta sentir un poco, ¡guau! Cuidado porque penetra hasta las entrañas. Y hemos comenzado diciendo que el problema no es lo que sale de la lengua, perdón, lo que entra en nuestras vidas, sino lo que sale por nuestra lengua. Y lo que sale con nuestra lengua es lo que hay en nuestro corazón. El chisme nos predispone negativamente hacia las demás personas. Si leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Este está puesto en positivo. ¿Qué es lo que crea el chismoso? Contienda, echar leña al fuego. Si te llega un chisme y tú lo sigues haciendo que corra, lo que está es echando leña al fuego. También entendemos esa palabra, ¿verdad? A veces no hace falta leer la Biblia en determinadas versiones. También dice Proverbios, el que anda en chismes descubre el secreto. Hermanos, todos tenemos derecho a nuestros secretos. Dice un dicho que el secreto es lo único que tú puedes guardar. Una vez que lo has compartido, ya pierdes el control sobre él, ¿verdad? Y hay veces que abrimos nuestro corazón a personas que pensamos que son leales y acaban echando leña, acaban rompiendo esa amistad que nos une. Pero el Espíritu fiel lo guarda todo. Ahí tenemos el desafío todos nosotros, ¿verdad? Demostrar en nuestras relaciones que tenemos un Espíritu fiel, que somos confiables. El que anda en chismes descubre el secreto de nuevo. La misma expresión, pero ahora Proverbios 20:19 tiene un complemento diferente. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y esto es una advertencia. Es una advertencia a que observes de que si hay alguien que está constantemente yéndose de la lengua de los demás, ten cuidado porque algún día hablará de ti también. Algún día acabará hablando mal de ti también. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Pues en la siguiente imagen he dejado algunas cuestiones porque creo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y a veces hemos de admitir que no somos capaces de parar el chisme porque nos da miedo no caerle bien a aquel que nos lo cuenta. Que si le decimos, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, para, yo no quiero escuchar lo que me estás contando de esa persona. Pues al final no parece que hay mal rollito, ¿verdad? Con esa. Sin embargo, no nos importa matar al otro que no está presente. ¿Cómo podemos evitar pasar la bola? Pues mira, he buscado en diferentes guías y en internet podéis buscar incluso hasta el origen de alguna de ellas. En Sócrates, una historia que se le supone a él. Cuando alguien vino a hablar de uno de sus discípulos y le dijo, ¡buah, Sócrates, tengo algo que contarte de uno de tus discípulos! Y dijo, espérate, ¿eso que vas a contarme es verdad? No lo sé, no me lo digas. ¿Eso que vas a contarme es bueno? La verdad es que no. Bueno, pues no me lo digas. ¿Y eso que me vas a contar le hace bien a otro?
Pues tampoco. Entonces vete de aquí y no vengas a echarme bulos y a contarme chismes de nadie. De ahí, fijaos, había un título que decía, el bulo para cuando se encuentra con una persona inteligente. Y me llamó la atención. Y entonces decía, una persona inteligente es aquella que si está escuchando algo que no es verdad, no le da rienda suelta. Si eso que no es necesario, si no va a causar ningún bien ni a ti ni al otro, no lo hables. Si eso aplicamos a la palabra de Dios, no edifica a la persona que se lo vas a contar, pues no se lo cuentes. Y si eso no da gloria a Dios, pues tampoco hagas que salga de tu boca. Porque al final, todo lo que estamos tratando es como Dios nos ve a nosotros y como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y queremos no ser una fuente de la cual estemos cantando, tú eres santo, poderoso, príncipe de paz, y al rato estemos diciendo, vaya pinta que me ha traído hoy no sé quién. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has fijado? ¿Habrá fijado el pastor? ¿Le dirá algo? Por si acaso yo se lo digo. Oye, eso que te has traído puesto no te lo pongas más para venir a la iglesia. Y después viene, pastor, ¿sabes qué? Le he llamado la atención a esta persona porque venía con tal cosa puesta. ¿Os imagináis a Jesús despotricando de los demás en secreto? Con sus discípulos allí en el aposento alto diciendo, venga, ahora vamos a darle un poco de vidilla aquí al tema. ¿Sabéis lo que pasó el otro día cuando estuve en casa de Zaqueo? El tío allí subió a lo alto del árbol, pero ¿qué haces ahí? Bájate, llévame a tu casa. Y allí aparecieron 4, que ¿quién lo habrías invitado? Buah, si me hubiera valido. ¿Os imagináis el texto bíblico así? Pues entonces, hermanos, no se lo digas a nadie. No lo publiques en Facebook. No te jactes en Twitter. No hagas un meme y lo pongas en Instagram. No se lo digas a nadie. No vengas a los pastores para que los pastores hagan de investigadores privados. ¿Os gustaría que algún día yo fuera y dijera, oye, que quiero quedar contigo? Mira, que es que alguien me ha contado que otro alguien le ha dicho que tú le dijiste a tal persona que esto. Hermano, eso no me lo estoy inventando, ha pasado. Y los pastores no somos investigadores privados. Ahora vamos a dar algunas pistas para saber qué tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios nos dice, y Jesús nos enseñó, a que no hagamos con los demás aquello que los demás quieren, que tú no quieres que hagan contigo, ¿verdad? No hagas con los demás aquello que tú no quieres que hagan contigo. La empatía, hermanos, es importante. El ser capaz de ponernos en el lugar del otro nos ahorrará caer en muchas ocasiones en cuestiones de chisme, de murmuración o incluso de levantar falso testimonio, porque nuestros ojos y nuestro corazón son engañosos. A veces vemos cosas que no son la realidad. Es que me lo cuentan. Es que me lo cuentan. Es que viene tanta gente a contármelo. Es que no sé por qué, pero todo el mundo viene a contarme sus historias. ¿Os suena eso? Bueno, no siempre es malo, ¿vale? No siempre es malo. Porque si alguien te cuenta algo, es posible que sea porque confía en ti, porque estás en una posición de respeto para él, porque quiere contrastar qué es lo que tú piensas. Pero hermano, si identificas que eso pasa, entonces el siguiente punto también es importante. Dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabéis qué aprendo yo de aquí? Punto número 1, que todos estamos llamados a ser espirituales. Que yo debo de deciros a vosotros, como Pablo le decía a la iglesia, hermanos, vosotros que sois espirituales, reprendedle con amor, con espíritu de mansedumbre, pero considerándote a ti mismo. No sea que esa reprensión se vuelva en contra tuya y digan, ¿y tú? ¿Y tú qué? El versículo 2 formará parte de lo que estemos estudiando la próxima semana en el retiro
y algo en lo que podéis meditar. Porque hacer eso, dice Pablo a los Gálatas, que es sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si estás viendo algo, una falta en algo, en alguien que te rodea, antes incluso de contrastar con la persona que es de referencia para ti, piensa si tienes algo de reprochable en tu conducta y si puedes, ve y háblalo directamente con esa persona. Con un espíritu, dice la palabra de qué? De mansedumbre, no de juicio y oye, que no se te ocurra venir en pantalón corto más a la iglesia, pero con un espíritu de mansedumbre. Si alguno ve a su hermano, primera de Juan 5:16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado, y aquí es el punto clave, cometer un pecado, porque a veces la crítica no viene porque se está cometiendo un pecado, sino porque los demás hacen las cosas de manera diferente a la que a mí me gustaría que se hicieran. O porque el otro está actuando de una manera diferente a como a mí me gustaría que actuara. O porque el otro ha dicho una cosa y yo creo que eso no está totalmente... Si alguien comete un pecado, si tú lo ves, no que te lo cuenten, si tú lo ves, que alguien está cometiendo alguna falta, dice un pecado que no lleva a la muerte. Eso también nos habla de la gravedad, ¿verdad? Dice, ora por él y Dios le dará vida. ¿Sabéis una cosa, hermano? La información es poder. ¿Habéis escuchado alguna vez? La información es poder. Pero ¿sabéis qué se dice del poder? El poder corrompe. El poder corrompe. Así que si alguien te cuenta algo de otro alguien, y de otro alguien, y de otro alguien, como he dicho antes, desconfía, porque algún día te contará, a otro alguien le irá contando algo acerca de ti. ¿Sabéis qué? Pon la imagen siguiente, por favor, Javi. Yo a veces preferiría no saber muchas de las cosas que sé. ¿Sabéis por qué? Porque me hacen sentir preso. Preso de mi secreto, preso de mis pensamientos, preso de mis sentimientos, preso de mi lengua, que se me puede ir en cualquier momento. Así que el mejor consejo que te puedo dar es que cuanto menos sepas, mejor. Que cuanto menos quieras saber, mejor. Que si puedes evitarlo, seas libre de la información que no te haga bien a ti. Y si te llega, pues para la cadena, ¿verdad? Si hay un conflicto, no intentes tú solucionarlo cuando ha pasado por 3 o 4 personas. A la persona que te lo ha contado, dile, pues hermano, intenta solucionar este conflicto. Y si hace falta un mediador, pues aquí estoy yo para lo que haga falta. Pero intenta solucionarlo. Vuelve atrás, porque yo no voy a continuar con esto. Si hay un mal testimonio, enseña, corrige, exhorta y reprende, pero hazlo con la otra persona y en privado. No sigas pasando el bulo, no sigas pasando aquello. Recordemos al principio, la obsesión es palabras leprosas, palabras que matan a la otra persona. Busca la paz y no el conflicto. No participes en predisponer negativamente a otras personas en contra de esa otra persona, ni siquiera el corazón de nadie, porque no sé si habéis caído en la cuenta, pero estamos hablando de esto porque se supone que somos familia, se supone que nos amamos, se supone que estamos llamados a ver lo mejor en los demás y a promover la paz en medio de nuestra comunidad. Concluyendo, precisamente si queremos aprender a amar a los demás y ser una familia sana, creo que hemos de dejar de lado el hecho de que seamos juiciosos y marujillas. Perdonadme las marujillas, mi abuela era maruja, así que lo digo sin ningún tipo de mala intención hacia el nombre.
¿Conocéis el sketch de la vieja del visillo? ¿Eh? Pues eso está muy bien para reírnos o para cuando nos reíamos el viernes por la noche. Pero a veces, hermanos, nos reímos un rato a costa de los demás y eso mata el testimonio y cómo vemos a las demás personas. El cotilleo destruye, el juicio destruye. Engánchate a Telecinco, ¿no? Y lo digo claro, Telecinco. Engánchate a Telecinco tarde tras tarde, día tras día, y deja que Satanás haga su obra. Enfráscate en Facebook, haz todo tipo de comentarios contra hermanos y contra no hermanos, fuera de lugar, fuera de tono, y deja que Satanás haga el resto. Ven a la iglesia, ponte tu traje de francotirador, ponte en los mejores sitios para ver a los demás y deja que Satanás haga el resto. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay en algo, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. Y Pablo dice, interesante este versículo, porque habla de discipulado. Lo que aprendisteis de mi enseñanza, lo que recibisteis de mi predicación, lo que oísteis de mis palabras y lo que visteis, mi vida, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, mi anhelo es poder deciros a cara descubierta lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí. Eso haced. Mi anhelo es que cada uno de vosotros podáis decirme a mí, pastor, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis, eso haced. Mi anhelo es que todos podamos decirnos esas palabras los unos a los otros, porque reflejará que estamos creciendo, reflejará que estamos madurando, reflejará que delante de Dios tenemos una conciencia clara y que por las noches podemos dormir sabiendo de que podemos entrar a la presencia del Señor con nuestras manos limpias y nuestra boca bien cerrada. Hermanos, te desafío a ser una persona confiable. Y como me gustaría terminar con la última diapositiva, que vuestras tertulias sean tertulias que den vida. Es la misma imagen, no he cambiado nada. Solamente estoy cambiando vuestra percepción de lo que veis. Porque al principio, cuando dices tertulias que matan, seguro que estaban mirando cosas en el Facebook o en cualquier sitio, en la tablet, poniendo verde, riéndose de otra persona. Pero cuando cambias y dices tertulias de vida, ya están viendo otra cosa diferente, ¿verdad? Nuestra percepción a veces es la que nos engaña de cómo vemos las cosas. Vamos a tener un tiempo de oración ahora. Y hermanos, me gustaría que fuera un tiempo de oración personal, íntima, pero también me gustaría que pudiera ser un tiempo en el que si quieres que alguien ore contigo, te puedas levantar y vayas y le digas, necesito que ores conmigo. Necesito que ores por esto para que el Señor me ayude a ponerlo en práctica en mi vida. Que si en algún momento tus palabras han podido hacer mal a alguien, que te sientas en la libertad de levantarte y de orar con esa persona. Y como no queremos que nuestros ojos estén atentos a lo que los demás hacen, es que nos digan, ¿por qué se habrá levantado? ¿Para ir a pedirle perdón o para ir a que ore por él? Bueno, me lo guardo y ya después lo analizo y ya veré a quién se lo cuento. Hermanos, que podamos cerrar los ojos todos. Que nos dé igual lo que los demás hacen. Que nuestras vidas puedan ser puestas delante del Señor y podamos pedirle ayuda, socorro, fuerzas para aplicar lo que su palabra nos dice. Que si han levantado chisme, murmuración, falso testimonio o juicio contra alguien,
no aquí, lo terminemos, puedas quedar con él, tomarte un café, echarte unas charlas y poder pedirle perdón. Que puedas restituir alguna cadena que hayas recibido y que tú hayas transmitido a otro. Sobre todo, hermanos, que dispongas tu vida, tu corazón, a llenarte de lo mejor, a llenarte de todo aquello que es bueno, honesto, puro, amable, de buen nombre, que sea de virtud y que no sea de maldad, que sea algo digno por lo que puedas alabar al Señor, que pienses en eso y que dejes de lado otras cosas, ni te edifican a ti ni a los demás.